Hola amigos, aprovechando la Gala Cuentamontes, que año tras año une personalidades de la montaña y el alpinismo, hemos podido contactar con Ramón Portilla. Ramón Portilla, como vosotros sabéis, es uno de los montañeros de referencia de la historia del alpinismo español. La verdad es que es muy difícil hablar del alpinismo en España sin encontrar alguna cita tuya o alguno de esos logros míticos que hoy por hoy aún nos parecen imposibles. La verdad es que también nos sorprende ver que una persona como tú, nacida en Madrid, la gran urbe, ¿no? Pues haya conseguido pues, llegar a ese nivel de profesionalidad en el alpinismo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te acercaste a este mundo? Bueno, yo nací en Madrid, soy un chico de barrio y tuve la gran suerte de que en un momento, además en un momento difícil, en una época difícil, los chicos, unos amigos del barrio, me sacaron a caminar. Era una Semana Santa, recuerdo que era una Semana Santa. Tenía 15 años, pero me acuerdo perfectamente todavía que pasé frío, pasé hambre, pasé miedo, pero también supe en ese momento que eso iba a ser la pasión de mi vida. Pero a ti, para los que son menos conocedores de la montaña o del alpinismo, te conocemos por Al filo de lo imposible. ¿Qué significó para ti el paso por Al filo de lo imposible? ¿Fue una etapa de tu vida montañera? ¿Fue una oportunidad? ¿Qué fue? Bueno, fue lo más importante que me ha podido pasar en la vida. Yo cuando hice mi primera expedición al Himalaya en el año 82, dejé un trabajo fijo, trabajaba en una notaría, tenía un sueldo, tenía mi mes de vacaciones y los fines de semana para escalar, pero quería más. Entonces, esa primera expedición al Himalaya fue un punto de inflexión. Decidí que no iba a volver a trabajar en un trabajo fijo. Volví a España, salimos vivos de casualidad de una experiencia al límite, de una montaña de casi 7.000 metros, muy difícil, y decidí que lo que quería es dedicarme a escalar montañas. Claro, esto en el año 82 era impensable en nuestro país poder vivir de escalar montañas. Hoy en día es dificilísimo, pues entonces era impensable, pero tenía que intentarlo. Así que dejé mi trabajo y pasé tiempos difíciles, muy, muy difíciles. Recuerdo que a veces no tenía dinero ni siquiera para poder salir al monte, pero tuve la suerte de que en el año 83 fui invitado a una expedición al Himalaya, al K2. Fui invitado a una expedición al K2 y de ese grupo del K2 del 83 nacería lo que después sería el programa Al filo de lo imposible. Entonces, para mí, en el año 85 que comenzamos a trabajar en televisión, era una cosa, era un sueño, era una auténtica locura, ¿no? Nos pagaban, no nos pagaban mucho, pero nos pagaban por hacer lo que nos gustaba. Entonces fue increíble, ¿no? El sueño de un niño se convierte en realidad. El nacimiento de Al filo éramos nosotros, tuvimos que aprenderlo todo porque en televisión no había gente que fuera capaz de subir a 5, 6, 7.000 metros a filmar. Creamos el grupo de amigos, nació como un grupo de amigos donde nosotros planteábamos los proyectos. Sebas era el único profesional de televisión. Entonces, gracias a Sebas, que era fijo de televisión, y nuestros sueños de locuras, pues nació ese programa que luego se convertiría en mítico, ¿no? El programa de Al filo de lo imposible, programa de referencia a casi 30 años. Esto te da la oportunidad de ir a lugares y subir montañas que a lo mejor por tu cuenta hubiera sido imposible. Y esto me recuerda a lo que de alguna manera quería que iniciara esta entrevista, que es tu nuevo libro, ¿no? Tienes 2 libros y este libro, para mí, que aún no he podido leerlo del todo, pero me he dado cuenta que ya por el nombre, Historias de Bellas Montañas, ya es algo que de verdaderamente llega al corazón, porque es algo diferente contado con un alpinista con tu personalidad, por lo que te conocemos. Y verdaderamente creo que está a la altura de esas emociones y esos sentimientos trascendentales o antiguos de un Rebufat o un Lionel Terray. La verdad es que no vamos a encontrar en este libro, además de esto que estoy yo
Bueno, Historias de Bellas Montañas nació justo después de escribir el libro de las 7 cumbres, aparte de que di muchísimas conferencias por toda España, fui el primer español que escaló las 7 cumbres y tuvo una determinada repercusión en nuestro mundo, ¿no? En el mundo de la montaña. Y yo recuerdo siempre que me preguntaban en las conferencias, en los coloquios y tal, ¿y cuál es la más bonita? Y yo decía, pues de las 7 cumbres ninguna, porque estas son las más altas de cada continente, pero bonitas, bonitas. En realidad yo tengo una lista de montañas bonitas, ¿no? Y decidí que algún día tendría que hacer un libro de mis bellas montañas, de esas montañas, digamos, un poco que son para mí estéticamente muy bellas. Son montañas difíciles, afiladas, esbeltas, un poco esas montañas que dibujaría un niño. Yo cuando era niño y pintaba montañas, hacía como sierras. Entonces son esas montañas que cortan el cielo, ¿no? De aristas, montañas que no se sube caminando, que hay que escalar. Y luego también, yo cuando comencé a escalar con 15 años, a hacer montaña, nacieron dos pasiones juntas. Una era la montaña, la actividad deportiva, el ir a la montaña, a pasar eso, a pasar miedo, hambre y frío. Y otra la literatura de montaña. Nada más comenzar, empecé a coleccionar, a buscar libros, revistas, todo lo que se había publicado de alpinismo me apasionó. Es una de mis pasiones, ¿no? Los libros de montaña. Y, y bueno, Historias de Bellas Montañas tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con la literatura clásica de alpinismo. Es un libro que habla de libros. Los libros que me apasionaron, montañas míticas, ¿no? Donde se escribieron algunas de las historias más bellas de la historia del alpinismo, porque afortunadamente el alpinismo, aparte de la actividad deportiva, tiene una parte cultural. Esto Cuentamontes nos lo enseña cada año, ¿no? Y había un alpinismo heroico, clásico, la primera ascensión al Cervino de Whymper, los intentos a la cara norte de Eiger, la polémica y las bellísimas historias del Cerro Torre, si se subió, si no se subió, todo eso me ha apasionado siempre. Y entonces en este libro quería contar un poco todo eso, ¿no? Las montañas para mí bellas, mis experiencias, porque todas las montañas que hablo en el libro he estado, y también esa parte de historia. Lo que pasa que muchas veces los libros de historia son muy pesados. O sea, tú te pones a leer las primeras ascensiones, las primeras escaladas, a mí se me hacían a veces pesados. Entonces lo que he intentado es sacar las partes más bellas, las que a mí me parecían más interesantes, para unirlas a mis historias. Entonces, cuando hablo de Eiger, no cuento la historia de Eiger, cuento 3 o 4 datos que para mí son imprescindibles en la historia de Eiger. Cuando hablo del Cerro Torre, pues no cuento la historia del Cerro Torre, sería larguísima y se podría hacer incluso pesada. Entonces cuento las que para mí son más interesantes de las miles de historias que han ocurrido en esas montañas que son legendarias, ¿no? No solo son bellas, sino que son montañas que tienen detrás muchísimas historias muy bellas. Ahí hablar de Cervino, Eiger, Cerro Torre, muchas más, ¿no? Y la belleza verdaderamente es una cuestión subjetiva, ¿no? Y te hago esa pregunta que tanto te hace la gente cuando estás en las conferencias. Algo que es digno de ver, verdaderamente las conferencias de Ramón es para ir a verlas, porque las cuenta desde el sentimiento. Y desde el sentimiento, desde dentro, ¿qué montaña te ha dejado una impronta más adentro? Belleza, emoción, sentimiento, de todas las que cuentas en el libro. Todas, por eso las cuento. Todas. Claro, es que es muy diferente. Por ejemplo, las primeras, el libro no va cronológicamente, no es una bibliografía. El libro salta de un lado a otro. He intentado hacerlo más por cordilleras que cronológicamente. Entonces, por ejemplo, los Alpes, la selección no la hago yo. La selección me voy a Rebufat, que para mí Rebufat fue el guía del jersey bonito, ¿no? Ese guía mítico que posiblemente no fuera el mejor escalador de su época, pero supo transmitir como nadie una pasión por la montaña. Rebufat nos dejó bellos libros, uno bellísimo, bellas películas, y el que digo bellísimo es Estrellas y borrascas,
un libro de los años 50, donde él elige 6 paredes nortes de los Alpes. Entonces, lo que yo retomo es su historia de ir detrás de esas 6 paredes nortes. Después ya sí viene una selección mucho más personal, mucho más subjetiva, la mía, lo digo al principio del libro, que no tienes por qué estar de acuerdo con que sean las más bellas del mundo, son mis bellas montañas. Entonces, por ejemplo, en África no hablo del Kilimanjaro, como hablo en las 7 cumbres, la más alta, hablo de la para mí más bella, que es el Monte Kenia, en los Andes, el Alpamayo, Cerro Torre, Fitzroy, luego saltamos al Himalaya, el Talay Sagar, que es decisivo en mi vida, porque la montaña, que a su regreso dejo el trabajo para dedicarme a escalar montañas. Montañas como el Siblin, el Pene de Siva, con una historia mucho más allá de solamente una montaña. Una montaña es un montón de piedras y de nieve, pero el Siblin para los hinduistas es el Pene de Siva. A sus pies nacen las fuentes, nace el río Ganges, ¿no? Están las fuentes del río sagrado para millones y millones de hinduistas. Hablo de montañas como el Chogolisa, una montaña que no es perfecta, que no tiene el pico afilado como las otras, pero tiene una forma, los ingleses la llaman el pico de la novia, porque tiene una forma de velo, de un velo nupcial bellísimo, una montaña de las más simétricas de la Tierra, la mires por donde la mires, es un tejado perfecto. Y aparte, en el Chogolisa murió Germán Bull. En el Chogolisa, a principios del siglo pasado, Amadeo de Saboya, que nació en el Palacio Real en España, se queda a escasos 200 metros de la cumbre. Son montañas con historias muy bellas. Entonces, cuando tú estás escalando esas montañas, si has leído sobre ellas, si tienes conocimiento de otros que antes que tú, con muchos menos medios, hicieron cosas muy grandes, no solo es la actividad deportiva de subir a su cumbre, es seguir huellas de gigantes, ¿no? Yo, la verdad es que me estás animando a leer este libro, totalmente. Pero yo me recuerdo que en una entrevista que dabas te preguntaban por cuál para ti era la montaña más dura. Y yo recuerdo que también a lo mejor ha sido por los intentos que hablaste del K2, de que fue una montaña que te había marcado, ¿no? Por dureza de una manera especial. ¿Eso por qué? ¿Por qué fue? No, la montaña más dura no es el K2. Yo con el K2 cuento en el libro hay 2 montañas muy especiales para mí que no he subido a la cumbre, pero que tenían que estar ahí. Una es el Talay Sagar, la que dejo el trabajo para empezar una nueva vida, y otra es el K2. El K2 es una montaña que he intentado en 4 ocasiones y yo creo que mi historia con el K2 es como una historia de amor. Una historia de amor adolescente, cuando te enamoras de esa chica que no te hace ni puto caso. Entonces, la he intentado en 4 ocasiones, he estado a escasos 200 metros de la cumbre. Para mí se murió Acho, un compañero, bajamos a Juanjo con gravísimas congelaciones que le amputaron todos los dedos, pero más que dureza, las montañas no son buenas ni malas. Los humanos a veces tendemos a ponerle sentimientos, ¿no? Esa montaña se ha portado mal conmigo, esa montaña ha sido muy dura. Las montañas son montones de piedras y de rocas y glaciares colgando, no son buenas ni malas, no tienen sentimientos. Somos los humanos los que las hacemos que para nosotros tengan una cosa especial, ¿no? El K2 simplemente no me ha dejado subir. Ahora con los años ya no la tengo esa manía, ¿no? De decir nunca me dejaste conquistarte. Ahora lo veo como esa historia de amor que no conseguí, no pasa nada. En la vida no siempre consigues todo lo que deseas. Hay cosas que no se pueden. Sin embargo, por ejemplo, la última historia que cuento en Laila, que se titula Laila, una pequeña historia de amor, esa sí la consigo después de 6 intentos. Durante 5 años hice 6 expediciones y al final consigo llegar a la cumbre, ¿no? Laila es posiblemente una de las montañas más bellas de la Tierra, es esa aguja, esa flecha perfecta que la Tierra ha enviado al cielo, ¿no? No, hay montañas más duras y menos duras, dependiendo de lo que hayas vivido. Una montaña sencilla donde
donde has tenido unas condiciones meteorológicas muy duras o has tenido algún accidente o algo, es más duro que otras situaciones en montañas más que tienen fama de ser más complicadas, ¿no? Por ejemplo, cuento una historia en el Espolón Walker de la Grande Llorases, la última de las 6 escaleras nortes que me faltaba por escalar. Tengo un accidente, tengo fractura abierta de tibia peroné, pasé 12 horas colgado de la cuerda toda la noche con los 2 huesos fuera de la bota, o sea, tuve que hacer, mi compañero, que era un chaval muy joven de apenas 19 años, me tuvo que hacer un torniquete y estuvo toda la noche a mi lado de pie aflojándome el torniquete porque pensábamos que me iba a morir, ¿no? Iba a morir desangrado. Entonces, con los años recuerdo esa noche como la más dura, la más sufrimiento, y sin embargo una de las mejores de mi vida, porque nunca dejé de luchar. Esa noche llega un momento que el dolor no importa, quieres sobrevivir. Entonces yo decía, no me quiero dormir, si me duermo a lo mejor muero desangrado y prefiero sufrir, prefiero tener dolor, porque sé que mientras que hay dolor hay vida y tengo que ver amanecer. Mi hijo tenía entonces 9 meses y no me apetecía nada no volverle a ver sonreír, así que aguanté toda la noche con fractura abierta tibia peroné y al día siguiente me sacó un helicóptero. Entonces no tiene por qué ser más dura un 8000 del Himalaya. Tú puedes vivir una situación extrema pues en las paredes más cerca de tu casa, dependiendo un poco de lo que haya ocurrido, ¿no? Me gusta mucho eso que cuentas, la verdad es que sí. Y yo, una persona que tienes tú esa trayectoria, que ha subido tantos picos, yo se me planteo, ¿no? Yo como alpinista también lo planteo, ¿no? Y parece que hay un juego entre lo que es la imaginación, la pasión, la motivación, las emociones en sí, y por otro lado, ¿no? La inteligencia, la fuerza, el entrenamiento, ¿no? ¿Qué crees que es más importante para llegar a las cumbres? ¿Esta parte emocional o esta parte más lógica, más analítica? Hombre, yo me imagino que todo, ¿no? La experiencia nos demuestra que las nuevas generaciones, con el superentrenamiento, la alimentación, los entrenadores personales y tal, que están haciendo actividades deportivas que para nosotros eran impensables. Lo que pasa es que yo soy de una época más romántica. Nosotros de jóvenes no entrenábamos, o sea, no, eso de entrenar para escalar nos parecía una cosa un poco hasta mal vista. O sea, nosotros escalábamos. Para mí escalar tiene un componente que se está perdiendo, ¿no? Para mí escalar tiene un componente que es una actividad que conlleva riesgo. Si a mí a la escalada, a la montaña, me la quitas el riesgo, me la conviertes en otra cosa. Entonces sería una actividad deportiva. De hecho, en los últimos años se ha separado lo que es la escalada deportiva, las competiciones, de lo que es un alpinismo más, o no solo alpinismo, ¿no? Sino aventuras, expediciones de más compromiso. Porque, a ver, la escalada deportiva ha llegado a los niveles extremos de dificultad que se ha llegado, están en 9B, tal, pero no tiene ningún peligro, es una actividad súper segura, que lo que necesitas es ser un deportista de élite, un medalla de oro olímpico, que eres capaz de hacer movimientos sobre la roca al límite de las posibilidades humanas, pero no al límite del riesgo, del compromiso, de esas cosas que tiene la montaña. Entonces, por eso se han separado, ¿no? Y son actividades totalmente diferentes. Estás hablando de montaña, de viajes, de expediciones, que prácticamente me marean la cantidad de números. Esa vida, esa forma de vida, ¿ha tenido algún coste personal para ti? Social, familiar. En la vida siempre pagas precios. En la vida nada es gratis. Cuando eliges algo pierdes. O sea, yo he podido hacer esas actividades en una época porque no tenía compañera y en otra época porque para mí era muy importante mi forma de vida y la gente que ha estado conmigo lo ha entendido. Si yo hubiera estado con una persona que me hubiera dicho la montaña, yo pues hubiera dicho, oye, pues mira, por la montaña, ya buscaré a alguien que quiera estar conmigo como soy, ¿no? Nada es gratis. Yo he estado 9 meses de expedición, 9 meses de 12 del año de expedición. Claro,
eso es difícil. Cuando alguien joven me dice, no, pero yo quiero hacer lo que tú has hecho, hacer expediciones, viajar por el mundo. Vale, pero ¿estás dispuesto a pagar precios? No, aparte quiero tener una furgoneta, quiero tener un piso, quiero tener una novia y quiero que me quieran mucho. Digo, espera, eso es complicado, ¿no? En la vida todo no se puede tener. ¿Pero lo volverías a hacer? Por supuesto, es lo que cuento en el libro. Es la vida que yo he elegido. O sea, vamos a ver, muchas veces te dicen, ya, pero la gente que está contigo sufre. Bueno, sí, pero está conmigo por lo que soy. O sea, si tú estás conmigo por lo que soy, yo me voy a ir mañana a la expedición. Y si no vuelvo, me he matado o me he quedado en un sitio donde yo he querido ir, donde yo he elegido. Es mi forma de vida. Yo sé que vais a sufrir, pero es así. Es que si no, no haría nunca nada. Es que si lo que quieres es seguridad, si lo que quieres es, no sé, tener otras cosas, pues lleva otra forma de vida. Está claro, está claro. Y bueno, para terminar, no queremos molestarte más. ¿Tú qué consejo le darías antes hablaba de los jóvenes, a las nuevas, a las juventudes, a la gente que se acerca a la montaña? ¿Qué consejo le darías tú a los alpinistas, a los escaladores? Vamos a ver, yo no soy de dar consejos, no me gusta dar consejos, creo que cada uno tiene que elegir lo que quiera hacer en su vida o hacer con su vida. Yo solo entiendo vivir con pasión. La vida, si no tienes pasión, da igual que sea por escalar montañas o por lo que sea, una vida sin pasión es una vida perdida, es una vida gris, es una vida triste. Hagas lo que hagas, hazlo con pasión. Pon de tu parte, o sea, los medios, no hagas locura, no te mates, no vayas buscando el más difícil todavía sin lógica, sin cabeza, porque el camino es muy corto, ¿no? Estas actividades son ya de por sí tan peligrosas que no hace falta que tú ayudes mucho. Pero sobre todo, si yo tuviera, y a veces cuando los chicos que vienen por mi tienda me piden consejos, ayuda y tal, hagas lo que hagas, intenta que sea con pasión, intenta que merezca la pena vivir, que cuando llegues a mayor nunca digas me arrepiento de lo que no he hecho. Arrepiéntete de lo que has hecho, equivócate. No te mates, pero equivócate muchas veces, porque equivocándote vas a aprender y vas a poder la siguiente vez buscar evitar los errores que has cometido para conseguir tus sueños, tus objetivos o realizar tus pasiones, ¿no? Hablamos de pasiones. Pues yo creo que con eso nos quedamos, con la pasión. Un gran consejo, aunque tú no seas de dar consejos. Y nada, pues agradecerte el que hayas estado con nosotros, el habernos concedido estos minutos, porque la verdad es que ha sido un placer y verdaderamente este libro hay que leerlo, porque yo creo que va a valer mucho la pena aprender de él, porque creo que es eso. Bueno, yo lo he hecho con pasión. Si cuando lo leas no te gusta tampoco pasa nada, ¿eh? Te lo diremos. Me lo imagino. Bueno, amigos, impresionante. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.